Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Cristo Jesús. En esta hora, Padre, pedimos su bendición sobre toda persona que reciba este mensaje. Bendiga a los amigos y amigas, bendiga a los hermanos y hermanas, y permita, Padre Celestial, que su palabra sea una fuente de bien y de bendición para todos y para todas. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. El título del tema para hoy es Prudente versus insensato. ¿Por qué el Señor Jesús utiliza estas dos palabras? ¿Por qué el Señor Jesús las emplea cuando habla de las 5 profecías o 5 parábolas del tiempo del fin? Cristología apocalíptica. Hemos dicho y repetimos en cada uno de los temas de esta serie que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe. Dios da a conocer al hombre las cosas que él no conoce. Cuando hablamos de apocalíptica bíblica, en la Biblia descubrimos que hay libros específicos y capítulos específicos dedicados a esta rama del saber. Isaías capítulos 24 al capítulo 27, Ezequiel capítulo 38 y 39, Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. Encontramos también en Joel capítulo 2, capítulo 3 y en Zacarías capítulo 9 al 14. Cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos en Mateo 24, Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17, capítulo 21, Primera Tesalonicenses el capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y finalmente todo el libro del Apocalipsis, apocalíptica bíblica, la revelación de Dios. Y así comienza el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Estamos trabajando con Mateo 24. Decíamos en el tema anterior la manera como el Señor Jesús presenta y plantea el acontecer bíblico que tiene que ver con Mateo 24. Y hablábamos de la demora. El tema anterior aún no es el fin. El tema de hoy, prudente versus insensato. ¿Qué significan estas palabras? Queremos estudiar las 5 parábolas del tiempo del fin y en la última presentación hicimos una aproximación a la parábola del ladrón en la noche, que estudiaremos en algún momento. Pero ahora nos interesa pedirles que nos acompañen y vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y busquemos estas 2 palabras que el Señor usa. Y siendo que son usadas por Jesús, algún significado hermoso y profundo tienen y lo tienen. Hagamos esto a manera de introducción. San Mateo capítulo 24, versículo 45, dice la Biblia, Mateo 24, versículo 45, dice Jesús, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo. El siervo fiel, y añade Jesús, y prudente, prudente. Cuando seguimos leyendo en el capítulo 25, el versículo 2, aparece otra vez la palabra, dice el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Repetiremos muchas veces lo que diré en este momento. Las parábolas del tiempo del fin, las 5 parábolas, nos presentan 2 grupos de personas dentro de la iglesia. Pudiéramos llamarle prudentes e insensatos. Los prudentes alcanzan la salvación y los insensatos se pierden. Las 5 parábolas presentan estos 2 grupos. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Sigue diciendo Jesús, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no tomaron aceite extra. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ya en algún momento vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes y ya veremos los detalles. El Señor Jesús sigue presentando estas palabras, capítulo 25, versículo 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y dice el versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vayan a comprar. Si le damos el aceite nuestro, les faltará a ustedes y nos faltará a nosotros. Prudente. ¿Cuál es la palabra que aparece en esta dirección? ¿Cuál es la palabra en griego que nos presenta esto de prudente? La palabra es frónimos. Y esta palabra significa prudente, sabio, sensato, inteligente, cuerdo. Y cuando usted busca la definición gramatical, es la perspectiva personal que regula el comportamiento externo, la manera en que evaluamos las cosas y que refleja nuestras opiniones personales. Prudente. Una persona prudente refleja lo que tiene dentro. Frónimos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 15 aparece esta palabra. Mire qué cosa linda. 1 Corintios capítulo 10, versículo 15. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia. ¿Qué significan las palabras en la Biblia? ¿Cuál es el uso que se le da a las palabras en la Biblia? ¿Cómo la Biblia se explica a sí misma? 1 Corintios capítulo 10, versículo 15. Dice Pablo, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que hago. Frónimos. Como a prudente, a sabio, a sensato, a inteligente, a una persona cuerda. En el capítulo 4, versículo 10 de 1 Corintios, dice la palabra de Dios, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Por amor a ustedes, hemos decidido soportar y aceptar lo que sea. Por amor a la salvación de ustedes, estamos dispuestos a hacer el sacrificio que sea necesario. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Recuerde, estamos hablando
de la palabra prudente. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 19, dice la Biblia, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, frónimos, siendo vosotros prudentes, siendo vosotros sensatos, siendo vosotros inteligentes, siendo vosotros sabios. Jesucristo dice, prudente, el siervo fiel y prudente, las vírgenes prudentes. Muy bien. Pero hay otra persona, hay otro grupo también, que Cristo le llama los insensatos o las insensatas. La palabra insensato o insensata en griego es la palabra moros. Sí, morosidad, moroso, que se retrasa, que se tarda, moros. Significa fatuo, significa necio, aburrido, estúpido, tonto, idiota, apagado, absurdo, desconectado de la realidad. Significa bobo, vacío, inútil, impío. Significa sin saber. Significa imprudente. Vemos las señales de los tiempos, vemos lo que está pasando en la tierra, vemos las cosas que están ocurriendo. Y hay personas que no se aperciben de lo que está pasando. Veamos esta palabra en la Biblia para darle más fuerza a su significado. San Mateo capítulo 7, versículo 26. Recuerde, bíblico, gramático, descriptivo. Dice Mateo 7, 26. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa. Dice Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice Jesús, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Insensato, construir en la arena, al lado del río, al lado del agua, y todo se destruyó. En el capítulo 23 de San Mateo, versículo 7, otra vez aparece esta palabra. Mateo 23, versículo 17, dice el verso 17, dice, insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Insensatos, moros. En 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo 23, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23, dice la Biblia, a Pablo le escribe a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Desecha esas cosas fatuas, necias, aburridas, estúpidas, tontas, idiotas, apagadas, absurdas, desconectadas de la realidad, cosas bobas, vacías, inútiles, impías, sin saber, imprudentes. Desecha eso, Timoteo. Y en el libro de Tito, capítulo número 3, versículo 9, mire qué cosa linda, aparece otra vez la palabra, Tito, capítulo 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Prudente versus insensato.
vimos que prudente significa sabio, sensato, inteligente, cuerdo, sabio. Insensato significa fatuo, necio, aburrido, estúpido, tonto, idiota, apagado, etc. Tomando en cuenta el significado de estas dos palabras, entonces vayamos ahora y veamos qué ocurre durante el tiempo de la demora. En su sabiduría, el Señor Jesús respondió no solo lo que pasaría con la destrucción de Jerusalén, pero también presentó las señales de su segunda venida, pero además presentó lo que estaría pasando con la iglesia antes de su venida, durante el tiempo de la demora anunciada. ¿Cómo estaría la iglesia cristiana antes de que Él llegara? Habría dos grupos, prudentes e insensatos, y es lo que está pasando en este momento. Ahora bien, veamos en ese tiempo de la demora cada una de estas 5 parábolas y tratemos de entender lo que Jesús dice. Tratemos de entender lo que quiere decir y tratemos de aplicar lo que Él quiere decir. Conocer lo que dice, comprender lo que ha dicho y entender lo que se expresó aterrizándolo a una experiencia viva, una experiencia práctica, una experiencia cotidiana. Si descubrimos que hemos vivido como insensatos, colocar nuestra vida en las manos del Señor para que el Espíritu Santo nos transforme en personas prudentes. Y como dice el himno, que sea hoy o que sea mañana, siempre estaré listo para su llegada. Amigo, amiga, hermano, hermana, esto es un asunto serio. Como decía Jesús, decíamos en el tema anterior, evitemos las glotonerías, la embriaguez, los afanes de la vida. Primero aseguremos nuestra salvación en Cristo Jesús, permitamos que el Espíritu haga el cambio, la transformación en nuestra vida y entonces ocupémonos en esto sin dejar de lado lo otro. Veamos la primera de estas parábolas del tiempo del fin. Ladrón en la noche. Ponga cuidado. En San Mateo capítulo 24, parte de lo que estamos estudiando, el Señor Jesús, después de hablar de la destrucción de Jerusalén, después de presentar las señales de su venida, entonces nos da al final una descripción hermosa y maravillosa de lo que es la perspectiva apocalíptica de lo que estaría pasando antes del venir en la iglesia. No se está refiriendo a todo el mundo, se refiere a la iglesia cristiana. Dice San Mateo capítulo 24, versículo 36, dice el Señor Jesús, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muy bien. Entonces, Señor Jesús, exactamente antes de usted venir, ¿cómo van a estar las cosas en la iglesia? ¿Cómo podemos saber cuál será la situación de la iglesia? Y comienza entonces a presentar la parábola ladrón en la noche. Versículo 42, dice el Señor Jesús, velad, es decir, estén apercibidos, despiertos, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ustedes no van a saber el día y la hora, pero le voy a decir características de cosas que estarán ocurriendo en la iglesia. Pero sabe de esto, dice Jesús, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría
y no dejaría minar su casa. Estaría despierto, estaría atento, estaría alerta. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En este preciso momento que le estoy hablando, la mayor cantidad de personas llamadas cristianas no están pensando que a Cristo se le puede ocurrir venir en este mismo momento. A la hora que no pensáis. Ladrón en la noche. Mire lo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Mire lo que dice Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Cristo dice que vendrá como ladrón en la noche, pero que antes de venir ocurriría una demora. Y dentro de esa demora hay perfiles claros en su iglesia, en la iglesia cristiana. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Pedro nos dice lo siguiente, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y añade, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Siendo que todo esto se va a quemar, amigo, amiga, despertémonos para ser personas prudentes y sin dejar de trabajar y sin dejar de producir y sin dejar de cumplir con nuestro deber, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Cumplir con esto, pero asegurarnos esto. Cuando el trabajo, cuando las ocupaciones, cuando los compromisos te quitan el tiempo de la oración, el tiempo del estudio de la Biblia, el tiempo de la comunión con Dios, estás verdaderamente ocupado. Y cuando todas las cosas se quemen, entonces Jesús quemará al diablo y sus demonios, entonces quemará toda la escoria de este mundo, y entonces, si no llegaste a ser prudente, te quemarás tú también. Mateo capítulo 25. No es el propósito de Dios que sus hijos se quemen. Cristo cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros y lo pagó clavándolos en la cruz. En San Mateo capítulo 25, el Señor Jesús dice qué ocurrirá al final, dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego está preparado para el diablo y sus ángeles, no está preparado para nosotros. Pero los que siguen siendo insensatos, los que no salen de la línea de insensatos, los que no se afinan con el Señor, los que no permiten que el Espíritu los haga prudente, entonces tienen un único fin. Por amor, el Señor los quemará hasta hacerlos ceniza para que no sufran. Ladrón en la noche. No sabemos el día y la hora que Cristo vendrá. Vendrá cuando nadie le esté esperando. Aparecerá cuando nadie se lo imagina. Y este es un momento preciso donde nadie se lo está esperando. Cada quien está ocupado en sus cosas. Y el enemigo sigue cegando el entendimiento, sigue embotando el entendimiento y la gente sigue dormida, como veremos cuando estudiemos la parábola de las 10 vírgenes. Primera Tesalonicenses capítulo 5, ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 2, dice el verso 2.
porque vosotros sabéis, dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No lo están esperando, no se imaginan que viene, se durmieron felices y tranquilos, piensan que todo será igual. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. Dice Jesús, todas se durmieron. Es posible, en este momento, que estemos durmiendo. La pregunta es, ¿tiene usted la vasija extra con el aceite extra que representa el Espíritu Santo? Se nota un estupor en el mundo religioso, en el mundo entero, de que la gente está tan ocupada, tan comprometida, tan afanada, que da poco crédito a la segunda venida de Jesús. Su vida lo dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice Pablo, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día del Señor, el día de Jesucristo, la segunda venida. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice él, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Despertémonos de este sueño espiritual. Despertémonos antes que sea demasiado tarde. Ladrón en la noche, cuando no le estén esperando. Cuando el tiempo de gracia termine, las cosas se quedarán igual como se ven y la gente no sabrá que ya terminó el tiempo de gracia. Apocalipsis capítulo número 3, ladrón en la noche. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Si la frase se repite tanto en la Biblia, algo nos están diciendo, ladrón en la noche. Acuérdate, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, cambia la mente. Arrepiéntete, cambia tus patrones mentales. Arrepiéntete, cambia tu cultura de pensamiento. Arrepiéntete, despiértate. Conviértete en una persona prudente, no sigas siendo insensato. Arrepiéntete, pues, dice Jesús, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La misma idea en Apocalipsis, la misma idea en los labios de Jesús, la misma idea de Mateo 24. Arrepiéntete, despiértate, ladrón en la noche. Dice el capítulo 16, versículo 15 de Apocalipsis. Mire qué interesante, la idea sigue apareciendo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Dice la Biblia, he aquí yo vengo como ladrón. Y añade, bienaventurado el que vela, la misma idea. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Moros, insensato, te lo dije, te lo repetí, te lo enseñé, te instruí, te puse toda la verdad. Despiértate. Me gusta la palabra aquí que aparece, bienaventurado, que veremos cuando el Señor habla
al siervo fiel y prudente, que le llama bienaventurado. Ladrón en la noche. Amigo, amiga, hermano, hermana. Vayamos donde el Señor. Arrodillémonos delante de Dios y clamemos al Padre que nos envíe su Espíritu para que nos despierte antes que sea demasiado tarde. Se nota, triste y lamentablemente, en la humanidad un sopor, un estupor, una manera extraña de dormir que está acabando con la humanidad. La gente está en un sueño fatal. Y cuando digo la gente me refiero a los cristianos. Recuerde que estas parábolas no son para todo el mundo. Jesús le está hablando específicamente a la iglesia cristiana. Dos grupos, prudentes e insensatos. Dos grupos, los que hicieron la paz con Dios y los que están perdidos. Dos grupos. Hay un pensamiento interesante en el libro de Deuteronomio. Y cuando usted lee el capítulo 18 de Deuteronomio, encuentra la amonestación que Dios, a través de Moisés, le hace al pueblo. Le dice, Deuteronomio 18, versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, más a ti no te ha permitido esto Jehová. Una palabra me interesa. En el versículo 10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, y ahora dice, ni sortílego. ¿Qué es sortílego? ¿Qué es un sortilegio? ¿Qué significa eso? Cuando buscamos esta palabra, encontramos una definición curiosa. Un sortílego se define como uno que sisea. La idea de sisear nos trae a la mente la conducta de una serpiente, el que sisea. La serpiente sisea. El símbolo de Satanás es la serpiente, el principal símbolo. Y 1 de Juan capítulo 5, versículo 19 dice que somos de Dios y añade, y el mundo entero está bajo el maligno. Jesús llamó a Satanás mentiroso y padre de mentira desde el principio. De manera que sortílego, uno que sisea, es una persona que vive la mentira, que usa la mentira, que trabaja con la mentira, que se envuelve en la mentira. Una persona mentirosa, engañadora. El Señor Jesús está diciendo, despiértense. El insensato cree que se va a salir con la suya. Cree que puede vivir dos vidas. Cree que puede fingir y engañar a todo el mundo. Y como dice el pensamiento, usted puede engañarse a sí mismo por un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca engañar a todo el mundo todo el tiempo. Al final, cuando el Señor Jesús venga, estas personas sortílegas, estas personas que sisean, estas personas que se envolvieron en la mentira, estas personas que vivieron en la mentira,
estas personas que usaron la mentira como una herramienta, le tocará quemarse con el diablo. Cuando Cristo venga y el Señor Jesús le diga, a ustedes yo no los conozco, apártense de mí. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces, mire, ya le dije, no los conozco, váyanse para allá. Imagínese usted la sorpresa de personas que pensaron que se estaban saliendo con la suya, de personas que pensaron que el Señor no le tomaba en cuenta ni los motivos ni las intenciones, de personas que pensaron que se salían con su maldad. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Sortílego. El Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie le esté esperando. Dos grupos, los que están alertas, los que están velando, pero también los que están durmiendo, los que no quieren despertar, prudentes e insensatos. Y ahora veamos la segunda parábola que Cristo presenta para hablarnos de las características, los perfiles, la situación de la iglesia, de los cristianos antes de su venida. La siguiente parábola se conoce como la parábola de los dos siervos, el siervo fiel y prudente y también el siervo malo. Ponga cuidado. San Mateo capítulo número 24, versículo 45 en adelante. Ponga cuidado, es posible que el tiempo no nos dé para ver esto, pero si no nos da hoy, nos da mañana. Seguimos mañana con la bendición de Dios. Ponga cuidado. San Mateo capítulo 24, versículo 45. Recuerde, quien está hablando es Jesús. Recuerde que estamos con la serie Cristología Apocalíptica. Y recuerde que el tema de hoy se titula prudente versus insensato. Ya definimos los dos términos. Ahora estamos aplicándolo al estudio de las parábolas del fin y viendo los detalles. Capítulo 24, versículo número 45. Dice el verso 45. Dice Jesús: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí vuelve Cristo con la palabra prudente. Y ahora llama siervo fiel y prudente. El anhelo de Jesús es que todos sus siervos sean fieles y prudentes. Y ahora dice el Señor: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿A cuál siervo? El siervo fiel y prudente. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y añade ahora el segundo grupo: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos grupos: siervo fiel y prudente y el siervo malo. Y cada uno presenta sus perfiles, sus características. Trabajemos primero con el siervo fiel y prudente y analicemos una palabra que el Señor usa para identificar al siervo fiel y prudente. Una maravillosa palabra, una tremenda palabra. Hace algún tiempo nos invitaron a un lugar a presentar una serie y trabajamos con esta palabra, bienaventurado. Y pasamos una experiencia maravillosa durante esa semana, estudiando esta sola palabra. Veamos hasta dónde podemos llegar. Bienaventurado, dice Jesús, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, la segunda venida, le halle haciendo así. Bienaventurado. La pregunta es, ¿qué significa bienaventurado? La idea básica de bienaventurado, Macario, es una persona a quien Dios le da una bendición especial.
una persona afortunada, una persona que recibe de parte de Dios un don, un regalo, una bendición especial. A Cristo le encantaba esa palabra. Y veamos en qué tenor la usó y lo interesante y profundo de la misma. En el capítulo 5 de San Mateo, cuando Cristo presenta el Sermón de la Montaña o el discurso maestro de Jesucristo, mire con qué palabra comienza hablando en lo que se conoce como la Carta Magna del Reino de la Gracia, lo que se conoce como la Constitución del Reino de la Gracia. San Mateo capítulo 5. Mire cómo presenta y repite esta palabra y da a conocer los perfiles de sus siervos, de sus hijos, de la gente que pertenece al reino y que vivirá en el cielo. Ponga cuidado. Bienaventurado aquel siervo. Y ahora Cristo empieza a describir los perfiles de los bienaventurados, dice el Señor. San Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recuerde, estamos con prudentes versus insensatos. Así que este siervo fiel y prudente tiene perfiles, tiene características. ¿Es usted una persona prudente? ¿Soy yo una persona prudente? Esos prudentes, esos siervos fieles son bienaventurados. Y los bienaventurados, dice Jesús, son pobres en espíritu, son los que lloran, son los mansos. Y si usted nota en cada declaración de Jesús, hay una consecuencia. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Necesitamos, amigo, necesitamos, amiga, hermano, hermana, necesitamos hoy, en este instante, ser personas bienaventurados y bienaventuradas de Dios. Y aquí están los perfiles. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuál es la causa por la cual son bienaventurados? Jesús presenta este perfil porque esto es la consecuencia. ¿Por qué define la causa? ¿Para qué define el propósito? Jesús está presentando en su Carta Magna, está presentando en su Constitución de la Gracia, nos está mostrando en su introducción cómo son los perfiles, las características de los cristianos, de los que vivirán en el reino de los cielos. Despertémonos. Él sigue diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Bienaventurado aquel siervo fiel y prudente. Y aquí están las características. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, recuerde, prudentes versus insensato. Ahora vemos que los prudentes son bienaventurados o bienaventuradas, que los prudentes tienen a Dios como su herencia.
tienen a Dios como su todo. Bienaventurado. En el Salmo 1 se presentan perfiles de los bienaventurados. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y estamos con el título Prudente versus Insensato. En el Salmo 1, versículo 1 hasta el versículo 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahora dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y añade, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire su vida, ¿qué está pasando con su vida? Si usted es un bienaventurado, si es un siervo fiel y prudente, el Señor le bendice. Que vengan pruebas y dificultades, pero la bendición no se quitará. Nadie le puede quitar la bendición. Versículo 12, capítulo 2. Salmos capítulo 2. Mire qué cosa linda. Salmos capítulo 2, versículo número 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y ahora dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Cuando usted estudia la palabra Hijo en el versículo 12, descubre que es el ungido de los versículos 1 al 3. Y descubre en el versículo 7, cuando dice el ungido, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré, te he engendrado hoy. Ese hijo por decreto es Cristo Jesús. En San Mateo capítulo 3, versículo 17, Mateo capítulo 17, versículo 5, Dios dice, este es mi hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. Y ahora dice aquí, bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que confían en el Hijo de Dios. Bienaventurados todos los que confían en Jesucristo. Bienaventurados todos los que le creen a Jesucristo. La Biblia es maravillosa. La Biblia es la palabra de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis es toda la palabra de Dios. Y cuando permitimos que ella hable, entonces se abre un panorama glorioso y maravilloso. Aquí termina nuestro tiempo. Mi pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Se rinde usted ante el Señor y le reconoce como su dueño, su amo, su todo? ¿Acepta usted la palabra de Dios como única regla de fe y doctrina? ¿Decide usted entregarse a Cristo Jesús? ¿Acepta que el Santo Espíritu venga y le convenza de pecado, de justicia y de juicio y decide prepararse para el santo bautismo para que su nombre sea registrado en el libro de la vida? ¿Acepta usted romper su agenda para seguir la agenda del Señor? ¿Decide usted entregarle su vida y todo lo que usted posee y tiene, todo su ser, a Dios para que el Santo Espíritu le guíe? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por el trabajo de los ángeles, Señor. Gracias por el santo privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Padre, queremos ser siervo fiel y prudente para ser personas bienaventuradas. Habilítenos, Señor, prepárenos, capacítenos con su Espíritu para estar en su presencia y cuando venga en la nube, Señor, aquel día glorioso, Padre Celestial, que no haya nada de qué avergonzarnos, que con las manos en alto le podamos expresar, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Señor, y que oigamos de su boca, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre Santo, se lo pedimos
En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.